Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Juan Jesús Garza Onofre vamos a debatir sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos candidatos punteros en las encuestas al gobierno de Nuevo León. Después va a estar con nosotros el doctor José Sarucán. Con él vamos a examinar las causas de la sequía, la terrible sequía que está afectando a una gran parte del territorio nacional. Y para terminar con Marta Tawil, voy a platicar de los ataques más recientes entre Israel y Hamás. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República investiga a los candidatos al gobierno de Nuevo León, los dos punteros en las encuestas, por presuntos delitos electorales. Morena siempre dice que es diferente, pero pues al parecer están usando, como los gobiernos pasados, a las instituciones de justicia con fines político-electorales. Lo hizo en 2005 Vicente Fox, presidente, cuando trató de sacar a la mala a López Obrador. Lo hizo el presidente Peña utilizando la PGR para detener a Josefina Vázquez Mota en la elección de gobernador de Estado de México y a Ricardo Anaya en la presidencial. Bueno, pues ahora López Obrador, vamos a decir que parece que López Obrador está usando la Fiscalía en contra de Samuel García y Adrián de la Garza. Caray, el poder parece que los iguala. Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, Leo. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Pues déjame empezar contigo. Decía yo en la introducción que me parece una intervención como hemos tenido históricamente en este país, el uso de las instituciones de justicia con fines electorales. Esa es mi opinión. Es un intento burdo, grosero, de intervenir en la elección de Nuevo León. Eso es lo que pienso yo, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Pablo. Bueno, Leo, en efecto, el uso faccioso de las instituciones para golpear candidatos, pues no es nuevo. Creo que podríamos encontrar un caso en cada sexenio, ¿no? A partir de la transición. Digo la transición porque pues antes no era necesario, ¿no? Era un dedazo y ya. Lo que sí es nuevo, creo, a reserva de lo que piense Denise, es que el delito electoral haya sido ascendido a delito grave, castigado con prisión preventiva, porque entonces ya se materializa con lo que tanto hemos advertido aquí, que es el uso del combate a la corrupción como mantra acusatorio. Un poco al estilo de Xi Jinping en China o de Vladimir Putin en Rusia, que usan el combate a la corrupción más bien como un método de control político, ¿no? Como una suerte de advertencia, de censura ambiental, de amenaza preventiva, y eso es lo novedoso, eso es lo grave. A mí me gustaría mucho la opinión de un experto jurista para que nos dijera exactamente los alcances prácticos de esta ley, pero a mí me parece que lo que se ensaya es justamente eso, un régimen al estilo, con todas las diferencias, desde luego, evidentes, pero en esencia es lo mismo, es establecer una dinámica de Juan Jesús, Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo?
Pablo, Denise, un gusto. A todo el auditorio, saludos. A ver, ¿por qué no nos contestas esta duda que tenía, es una buena duda la que tenía Pablo, de que se cambió la ley y ahora los delitos electorales son de prisión preventiva? Yo quiero ver que este gobierno meta a la cárcel a posibles candidatos, hombre. Pues, no sé si los victimizaría y los acabaría siendo más populares, pero ¿es posible esto, Juan Jesús? Claro, Leo, mira, el tema hay que verlo de manera más integral. Sí. Salvo el caso del presidente Vicente Fox, quien fue el único que compitió y entregó con la misma legislación electoral a su sucesor, que fue Felipe Calderón, desde López Portillo hasta Peña Nieto, cada elección presidencial se cambian las reglas electorales. Es un problema de fondo. En ese caso, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sí, se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pero esto no es magia. Esto no sucede en automático, tanto que ha insistido el presidente, que él es un ciudadano más, incluso la oposición sacando mandas, no es así. La Fiscalía tiene un montón de trabajo, casi no tiene recursos. Para hacernos una idea, tiene solamente 62 agentes en todo el país, es decir, 2 por cada estado. En todos los estados va a haber elecciones a Congreso Federal, ¿no? Y en ese sentido, estas quejas siempre, por lo general, no son más que herramientas políticas que se usan para persuadir, para asustar, para llevar la atención. En ese sentido, la Fiscalía, claro, que tiene la obligación de investigar conductas que puedan constituir delitos. Lo que hizo la Fiscalía General de avisar, hacer un anuncio importante, hacer un show, eso yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. En ese sentido, los tiempos procesales no dan. De verdad que difícilmente un juez va a poder recoger estos casos y en el lapso de tiempo en el que terminan las campañas van a poder emitir un caso suficientemente amplio para que algún juez ordene un arresto, ¿no? Pues ahí está. Es prácticamente imposible. Ahí está, Pablo, la respuesta. Entonces esto es otra vez más mediático, como le hicieron a Josefina Vázquez Mota, a Ricardo Anaya, al propio López Obrador. En fin, ahí está la respuesta, Pablo. Sí, fabuloso. Y la razón es que ha habido cientos de denuncias de delitos electorales, incluso contra candidatos de Morena, pero solo estas dos merecieron atención, tanto de la Fiscalía a nivel mediático como del presidente. Entonces, de alguna manera sí se confirma que es un uso como herramienta de mantra acusatorio, desde luego. A ver, Denise, ¿tú cómo ves? Prometieron ser diferentes y en esto, hombre, están resultando muy iguales. Sí, de hecho el presidente López Obrador se quejó amargamente durante el desafuero y después en la elección del 2006 sobre el uso faccioso de las instituciones del Estado. Y cuando él llegó a ser el presidente del Estado mexicano, decidió ponerlas a su disposición. Hizo exactamente lo que tanto había denostado y con razón. Recuerdo cuando fui a la mañanera el año pasado, yo saqué a colación algo que quería hacer Alejandro Gertz, que era criminalizar a los periodistas, y el presidente dijo que pues, en qué le competía a él, porque la fiscalía era autónoma. Incluso usó un tono un poco desdeñoso, así como, Denise, sí sabes que la fiscalía es autónoma. Y yo recuerdo haberle contestado que no estaba tan segura, porque pertenezco a ese colectivo Fiscalía que Sirva, que buscó durante años la autonomía de la fiscalía, y ahora con lo que hemos visto, con el espectáculo, con el show de los últimos días, ha quedado claro para qué sirve la fiscalía en estos nuevos tiempos. Para lo que servía en los viejos tiempos, para todo lo que el presidente necesite, menos la procuración imparcial de la justicia. Es una institución política, politizada, manipulada, manipulable, que persigue adversarios, protege a amigos, monta espectáculos en tiempos electorales y acaba con la ilusión de que estos iban a ser distintos. Que no iban a intervenir en procesos electorales.
lo que ha ocurrido evidencia a la Fiscalía, evidencia a Gertz y evidencia al presidente, sin ambagajes, tal y como son. La Fiscalía ahora es un cuarto de guerra electoral, una oficina de relaciones públicas de Morena, un servicio de detectives puesto al servicio del presidente y sus causas. Y no digo esto para defender a Samuel García o a Adrián de la Garza, jamás lo haría. Ambos tienen que dar muchas explicaciones, sino para defender un principio democrático. Prgorsky es uno de los politólogos más famosos a nivel mundial. Dice que la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Y aquí lo que busca hacer la intervención de la Fiscalía es verle certidumbre a la elección. En otras palabras, descarrilar a los candidatos punteros con la esperanza de producir la certidumbre de que gane la muy cuestionada candidata de Morena en Nuevo León. Y el problema es que esto es exactamente igual a lo que hicieron el PRI y el PAN en 2005 con Vicente Fox, que decidieron no respetar el principio democrático de la incertidumbre. No querían asumir el riesgo de que López Obrador fuera candidato y ganara. No estaban dispuestos a ser demócratas de veras y por eso el desafuero. Y Morena y el presidente en esta coyuntura están haciendo exactamente lo mismo. No están dispuestos a ser demócratas de veras, no están dispuestos a asegurar la institucionalización de la incertidumbre, un contexto en el cual ningún grupo, ninguna institución, ningún funcionario interviene para prevenir un resultado que afectaría sus intereses. Pero incluso, perdón, Denise, es hasta más complicado porque el presidente que en su mañanera ha acusado a Adrián de la Garza por las tarjetas, estas famosas tarjetas rosas, está acusando de que un candidato está violando la ley y él a su vez está violando la ley, Juan Jesús, ¿no? Porque él no debería de estar interviniendo electoralmente en esto, ¿no? De ninguna manera. Y recordemos por qué la ley electoral, como decía con razón, no puedo llamarle José Juan José, no sé, es Tito, o sea, es Tito. Tito, es Tito. Sí, ya, sí. No, dejemos de hacernos bolas. Tito, venga. Sí. Pero es exactamente lo que decía, en cada temporada electoral se cambia la ley para tratar de resarcir el daño o atender las quejas de quien se sintió agraviado en la elección anterior. Totalmente. ¿Y por qué tenemos una ley electoral tan restrictiva ahora en términos de la participación del presidente en la campaña? Pues porque Vicente Fox intervino en la campaña presidencial del 2005 de muchas maneras. Tan es así que el observador le gritó, cállate, ya cállate, chachalaca. Se reformó la legislación electoral para prevenir la intervención del presidente y ahora el propio presidente viola una ley que él empujó, que él estableció para prevenir que presidentes intervinieran a favor de sus partidos. Y no solo eso, ayer o antier dijo que sí, que claro que violaba la ley y que se valía violar la ley para prevenir el fraude electoral. Así es. Fraude que no está constatado, fraude que él anticipa, pero no sabemos si es cierto, pero que implica en pocas palabras, pues usar la ley como papel de baño cuando le conviene. Tito, ya te vamos a llamar Tito. Confianza, por favor. Está violando la ley el presidente y si es así, cualquier ciudadano, como él dice, ¿podría ir a presentar una queja en la FEPADE? Mira, Leo, esta cantaleta que tiene López Obrador respecto a que él es un ciudadano más, a que él actúa como Dr. Hyde, a veces como presidente y a veces como ciudadano, es falsa. No tiene razón de ser, ¿sí? Y en ese sentido, la denuncia que él hace públicamente a través de un tuit en la mañanera y demás, ¿no?
no tiene propiamente el mismo peso y el mismo trámite que cualquier persona en el país podría hacer frente a una fiscalía. ¿Por qué? Porque es el funcionario más importante del país, es la persona más conocida de todo México y en ese sentido influye en el imaginario colectivo. El caso de Adrián de la Garza todavía me parece más grave en el sentido que recordemos que cada estado de la República tiene una fiscalía. ¿Sí? Ujú. Hay 33 fiscalías en este país. Sí. Y hay unas que se enfocan en lo local y otras en lo federal. Este caso, el caso de las tarjetas, que las tarjetas es tema aparte, ¿eh? Las tarjetas ya han sido declaradas legales, hay sentencias y el mismo INE lo ha dicho. Pero no cambió la ley, Tito, no cambió la ley. La ley. Sí, cambió la ley en el sentido de prisión preventiva que supone que va a ser más rápido, ¿sí? Pero así como que se acredite que se constituye un beneficio inmediato y una dádiva de manera rápida, no queda claro. El INE ya lo ha dicho, hay sentencias del Tribunal Electoral, tienen mala fama porque nos recuerdan a Monex, tienen mala fama porque nos recuerdan a toda esta compra de votos, pero lo cierto es que al día de hoy, si no te piden la credencial de elector, difícilmente se va a acreditar el delito. En ese sentido, yo aquí sería un poco más moderado que Denise, en el sentido que no todo es culpa de la Fiscalía. Si bien comparto el diagnóstico, hay que decir que de las 600 denuncias que se interponen en las fiscalías, más del 30% son denuncias falsas. Los propios partidos políticos están usando el sistema a conveniencia. ¿Por qué? Porque jurídicamente, Leo, te lo digo porque estudiamos el caso, no tiene ni pies ni cabeza que sea de índole federal y no de índole local. De hecho, la Fiscalía de Nuevo León está un poco no sabiendo cómo actuar porque es un tema que le compete a lo local y no a lo federal. Sin embargo, esto políticamente ya influyó, ya contaminó la elección en Nuevo León. Jurídicamente no servirá de nada, quedará probablemente en un desechamiento, probablemente ni siquiera tenga competencias el juez. Pero políticamente, ahorita el ambiente en Nuevo León es un desastre. No, pero yo tengo la idea, a ver Pablo, no sé qué opinan ustedes, que esto pueda acabar fortaleciendo a Samuel García y a Adrián de la Garza, porque conociendo a la gente de Nuevo León, a quien yo respeto muchísimo, son muy celosos de la soberanía de su estado y no le gusta mucho que se metan los chilangos, el gobierno federal, en este caso, a su elección. Yo creo que esto, como el desafuero acabó fortaleciendo a López Obrador, puede acabar fortaleciendo a estos dos candidatos. No sé qué opinas, Pablo. Sí, en lo local, desde luego que sí, y creo que fue un error porque ya se habían acusado ambos candidatos entre sí. De hecho, las denuncias habían sido de uno al otro. Lo personalizó López Obrador en un clarísimo error del efecto Bárbara Streisand, como dices, pero ¿por qué el efecto Bárbara Streisand? Así se llama, que de alguna manera la censura fortaleces al censurado. Ok. Ahora, pero creo que nos estamos perdiendo en especificidades y en lo local y en falsas equivalencias con el pasado. Yo no creo que López Obrador sea igual que Fox, ni que Calderón, ni que Peña. Ninguno de esos fue un demócrata prístino, pero yo creo que no estamos dimensionando el animal frente al que estamos. Esto a mí me parece que más allá de Nuevo León es un claro aviso de otra situación. Yo creo que estamos frente a el presidente menos democrático de la transición, donde el dilema central a mí me parece es que ni siquiera es por quién votar, sino si nuestros votos van a ser respetados. Si va a aguantar el INE, si va a aguantar el tribunal, y lo digo muy, muy en serio, porque esto que están diciendo Tito y Denise se tiene que leer en un contexto de embates cotidianos al árbitro, a embates cotidianos a los críticos, avisos sobre el supuesto BOA, una desacreditación de los consejeros. Entonces, a mí me parece que hay que leer las advertencias así, porque me gustaría ponerles un escenario. ¿Qué vamos a hacer si el presidente desconoce resultados? Y díganme otra vez apocalíptico y lo que quieran, pero les puedo asegurar que eso es lo que va a suceder.
nunca ha aceptado una derrota en su vida, solo que ahora está en el poder. Entonces les hago la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Incluso quisiera saber la opinión de Tito. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sucedería? Habría lluvia de denuncias y lo que quieras, pero otra vez la cosa se pone crítica y yo creo que el problema no es el 6 de junio, es el 7. Bueno, en el 2018, Pablo, ganó López Obrador de manera impresionante, contundente, pero perdió en Puebla y dijo que Puebla había habido un fraude, o sea, desconoció los resultados de la elección. Denise pone esto sobre la mesa. Pablo, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a hacer si el presidente no reconoce algunos triunfos de la oposición? Sí, las encuestas revelan, curiosamente, que hay apoyo mayoritario a las autoridades electorales. Sí. El presidente ha insistido en desconocerlas, en mancillar su reputación, en decir que son enemigos del pueblo, que él no ganó gracias a las instituciones de la transición, sino por el voto mayoritario. Pero no es un discurso que tenga resonancia en toda la sociedad. De hecho, hemos visto una movilización en las redes sociales en defensa de la autoridad electoral, no de Lorenzo Córdoba, no de Ciro Murayama, sino en favor de una institución que fue construida por esta efervescencia, esta presión desde abajo, en la que todos hemos participado, como funcionarios de casilla, todo lo que llevó a que el INE fuera autónomo, con periodos digamos, de claroscuros, momentos en los que, insisto, era la joya de la corona, otros momentos mucho más cuestionables, fallos cuestionables, omisiones, etcétera. Pero el presidente me parece que juega en contra de la sociedad cuando llama a este embate generalizado contra el INE, y que quizá no vaya a encontrar el respaldo popular que espera, sí entre su base, pero no entre una población que siente a la autonomía de la autoridad electoral como un triunfo suyo, no como un triunfo, como si la democracia hubiera sido inaugurada en el 2018 y no tuviera una trayectoria. Ahora, también creo que lo que nos correspondería, aparte de hacer una defensa de la institucionalidad, y pongo esto con una nota de pie de página, porque rápidamente la respuesta de diferentes bandos o del otro lado, es decir, estás defendiendo una institucionalidad corrompida, fallida, que no ayudó al pueblo, etcétera. Creo que hay que empezar a plantear un debate mucho más verdadero, centrado en la evolución histórica de la transición, esa historia que el presidente quisiera borrar, esa historia que es falsa, es una reinvención de los últimos 20 años y la defensa de la institucionalidad es una tarea que nos toca a todos. Totalmente de acuerdo. Tito, ponía este tema sobre la mesa, Pablo, me parece muy interesante. ¿Qué pasa si desconoce algunos triunfos de la oposición? López Obrador en el pasado lo ha hecho, pero nunca como presidente. Es que esa sí es una diferencia importante, ¿no? Totalmente, y es una pregunta pertinente y que, siguiendo un poco la estela de Denise, yo me limitaría a una palabra que este sexenio parecería que ha pasado de noche, que uno como profesor de constitucional le cuesta mucho trabajo tratar de enseñar lo que es la Constitución. Andrés Manuel pasará, tarde que temprano, no sabemos cuándo, su movimiento y demás tal, pero la cultura constitucional que durante muchos años nos enseñaron que era algo muy endeble, que no había necesariamente un arraigo hacia el respeto por las reglas, en esta administración sí lo hemos visto bastante desmoronarse. Ahora bien, la misma Constitución, yo creo que era la clave, desconocerlo, llamar a la narrativa del fraude, llamar otra vez a la revuelta y demás. Yo creo que al final del día, la última barrera es la Constitución, la democracia constitucional. Es saber
que si el presidente quiere desconocer una elección, va a tener que seguir un determinado procedimiento. Y ese procedimiento, yo creo que la clave aquí parecería algo trillado, pero la clave está en el voto útil, en no que un mismo partido no tenga una anomalía democrática con más de casi del 8%, el doble, ¿no?, en la sobrerepresentación, que la mayoría de los gobernadores y de las gobernadoras del país no voten cualquier reforma constitucional de manera ciega. En ese sentido, si a López Obrador, y yo he sido muy enfático, si a López Obrador no le gustan las reglas, el momento para cambiarlas era el 1 de diciembre del 2018, no ahora en medio de un proceso electoral, no después de la intermedia. Yo creo que las condiciones y ese voto de confianza o esa popularidad que tenía al principio, conforme a los días, la Constitución va cerrando las vías para que si lo desconoce, yo creo que debería ser como el loco del pueblo. Alguien que sí, le harán eco a algunos, lo seguirán otros, pero creo que todo el Poder Judicial, aquellos funcionarios públicos que juraron respetar y hacer guardar la Constitución, están en su deber de no permitirle esto. Leo, Pablo, Denise, de verdad que el tema de las mañaneras es de no creerse. Para alguien que hace derecho electoral, los apercibimientos, las multas, el 134 constitucional, no existe en este momento. Si no hay voluntad de los actores políticos, parecería que la Constitución no existe. No necesitamos más regulación. México es uno de los países más regulados del mundo. El problema es el cumplimiento de las reglas, y ese cumplimiento de las reglas entraña propiamente en una conciencia, en un acto de voluntad popular. Si esa voluntad popular, si esa voluntad individual no se lleva a cabo, la última barrera que tenemos que salir a defender es que somos más aquellos que, independientemente de ideologías, independientemente de partidos, creemos en una Constitución. Muy bien. Oigan, me quedan 3 minutos, una última ronda de conclusiones. Por lo pronto yo tengo que decir que ya algo logró el presidente López Obrador, Pablo, y es cambiar el tema, ¿no? En lugar de estar hablando del metro, ¿no?, y del terrible, todas las implicaciones que tienen, pues estamos hablando aquí de Samuel de la Garza García y Adrián de la Garza. Es un genio. En eso, que ni qué, tú dices que no, pero bueno, una última ronda, 1 minuto de conclusiones. Venga, empezamos con Pablo. Yo no le veo nada de genio, pero yo insisto en que justamente el cambio de tema nos da pie a ser más apocalípticos. Si entiendo bien a Tito, pues la última barrera es la resistencia civil, y sé que falta mucho para eso, pero creo que sí hay que empezar a urdir un plan de defensa de la democracia. Se nos viene la madre de todas las batallas. Creo que no estamos dimensionando el nivel de embate que está sufriendo las instituciones y los procesos. El régimen no va a aceptar las derrotas. Debemos de partir al menos bajo ese supuesto. Ya si no sucede, pues qué bueno, de todas formas nos preparamos. Miren, Anne Applebaum, una autora que le gusta mucho aquí a Denise, a mí también, desde el 2020 estuvo insistiendo en lo mismo para Trump y se puso a escribir un magnífico plan de acción en defensa de la democracia. Un plan de acción ciudadano desde el 2020, está en la revista Atlantic. Sugiero que lo busquemos. Tenemos que adaptar las ideas, las mejores ideas al contexto mexicano. Vale mucho la pena echar un ojo. Porque en serio, si la oposición y la sociedad civil no están preparadas, pues puede no ver un mañana. Muy bien, 1 minuto, 1 minuto máximo, Denise y Tito. Denise primero. Sí, el presidente le gusta ser el gran distractor. En mi columna del lunes yo me refería a él como el primer narcisista de la nación, y como para él no era tiempo de tragedia por la línea 12, sino tiempo de tlayudas, y que incluso con eso estaba buscando cambiar la conversación. A nosotros como analistas, como ciudadanos, nos corresponde regresarla donde debe estar. ¿Y dónde debe estar? En los 26 muertos, en la caída en la popularidad de Claudia Sheinbaum,
en los homicidios que van a la alza, en el presidente que se salta la Constitución, en Dos Bocas, en el dinero entregado a Pemex, que es como quemarlo o enviarlo a un hoyo negro. Tantos focos de alerta a los cuales nos enfrentamos antes de esta elección. Y en lugar de permitir que el presidente nos distraiga, hay que recentralizar la atención en donde debería estar. Y coincido con Tito, la barrera final es la Constitución. Y le toca a la Suprema Corte, a los jueces, a los funcionarios y también a los ciudadanos defenderlo. Aguantó la Constitución en Estados Unidos frente a un presidente que no aceptó los resultados de su derrota. Pero hombre, Tito, las escenas que vimos ahí en el Congreso del 6 de enero, si no mal recuerdo, hombre, yo no sé si en México alguna cosa así aguantaría las instituciones, ¿no? No, claro, me parece que son contextos diametralmente opuestos, ¿no? Sobre todo por esa cultura, por el respeto a las reglas, ¿no? Qué bueno que es el presidente más popular en la historia, qué bueno que fue el presidente más votado, que inició una supuesta transformación. Ese capital político no puede estar por encima de la justicia ni del derecho. En ese sentido, si realmente este presidente quiere trascender y pasar a la historia y todas las historias magnánimas que se construye sobre sí mismo, lo más importante será que las mismas reglas no permitan otra vez tema de sobrerepresentación, tema de mayorías legislativas en ambas cámaras que no discuten, que no es un parlamento serio, y en ese sentido es necesario que instituciones como la Fiscalía, como el INE, como la Suprema Corte, cada vez dejemos de tal vez centrarnos solamente en la figura del presidente y empezar a descentralizar un poco la mirada y ver quiénes son los consejeros electorales, Totalmente. quién es el fiscal, quiénes son los ministros de la Corte. Yo creo que esa podría ser una clave para lo que viene después de esta elección. Pues les agradezco mucho, Denise, Pablo, la participación en esta ocasión de Tito. Gracias, una buena discusión. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar y le voy a presentar una entrevista que le hice acá el día de ayer a José Sarucán para hablar de la gravísima sequía que se está viviendo en el país. Regresamos en un momento más.